vamos a tratar de estructurar un concepto medio propio de lo que es la auditoría financiera. Y lo común que vamos a encontrar es que una auditoría es una revisión. ¿Qué es lo que vamos a revisar? Vamos a revisar los estados financieros. El propósito de esta revisión es poder determinar si los procesos y los procedimientos se han cumplido de la forma como se establecieron o cómo quedaron establecidos en los mecanismos de control interno. ¿Quién realiza esta revisión? Un experto en el área. El ingrediente adicional que vamos a incorporar es de que para efectuar estos procesos de revisión deben utilizarse las tecnologías de la información y la comunicación, los mismos que deben ser lo suficientemente confiables. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. El día de ayer estábamos empezando a hablar respecto de estos temas relacionados con los sistemas de información. Entonces decíamos que una cosa eran los sistemas de información y otra muy distinta son las tecnologías de la información. Los sistemas de información, de acuerdo a lo que les había mencionado el día de ayer, o tipos de sistemas de información, son los ERPs, que es Enterprise Relation Process, ¿no? Y adicionalmente podemos encontrar los CRMs y los SAP. Esta abreviatura de SAP, que inicialmente empezó llamándose a los sistemas de administración de procesos, hoy también se dice que son parte de las técnicas de auditoría asistidas por el computador. Entonces ustedes pueden encontrar como SAP, como TAC o también como CAD. Bien, ¿qué tipos de ERPs tenemos? Y eso me había comprometido el día de ayer en hacerles saber, ¿no? Entonces decimos que tenemos ERPs cuyo software son a la medida, soluciones genéricas o estándar, y software off the shelf. Vamos a ver qué significa o en qué consiste cada uno de ellos. ¿Qué pasa con el software a la medida? O cuando decimos que un ERP es a la medida. ¿Qué opinan? Adaptado a las necesidades de la organización. Desarrollado de acuerdo a las necesidades de la organización. ¿Qué implica esto? Que existe el concurso de un equipo de expertos funcionales y de expertos tecnológicos, y este concurso de estos profesionales diseña y desarrolla un software de acuerdo a las necesidades de la organización. ¿Cuál es una de las ventajas de estos sistemas, de este software? ¿Qué opina? Por favor. ¿Podría satisfacer todas las necesidades de la empresa? Todo lo que necesita. Responde a las necesidades de la organización. ¿Cuál será otra ventaja? Por favor. Las modificaciones van a ser a mediano y largo plazo, ¿verdad? ¿Por qué van a ser a mediano y largo plazo? Porque justamente estamos introduciendo los procesos de cómo están presentes hoy en la organización. Más bien las modificaciones van en los otros tipos de software. ¿Qué más? ¿Qué opinan? Ahí tienen algunas características.
¿Qué pasará con el costo de estos sistemas? Es más elevado. Es más elevado. Son más elevados. ¿Por qué serán más elevados? Porque tendría que hacerlo desde cero. Porque es personalizado para las organizaciones. ¿Cuál será otra de las desventajas? En muchas ocasiones son bastante complejos de entender y necesitan capacitaciones constantes para que la empresa lo pueda aplicar. Más bien no. Son más fáciles de entender. Por favor. Bastantes modificaciones para que se adapten a la necesidad. Ya no se necesitan muchas modificaciones. Tal vez se demore mucho Es en más hacer. largo. El tiempo de diseño y desarrollo es muchísimo más prolongado. ¿Qué pasa con este software a la medida desde el punto de vista de la auditoría? ¿Qué debería hacer el auditor? ¿Será más fácil para el auditor poder determinar si es que efectivamente tiene menor nivel de riesgos, de impacto? Sí, debe ser más fácil. Es más amigable para el auditor, ¿verdad? E inclusive en algunas empresas, desde el momento que se hace el diseño y el desarrollo, se involucra ya al área de auditoría interna. De tal manera que el área de auditoría interna da un aval respecto de la fiabilidad, de la confiabilidad de este sistema, porque prácticamente es muy coherente, muy consistente con las operaciones. El equipo funcional o los expertos funcionales deben responsabilizarse y deben percatarse de que las normas, políticas y procedimientos, sean internos o externos, se involucren en este proceso. Dicho sea de paso, entonces, señores estudiantes, hay que hacer una diferencia de lo que es el control, lo que significa el control interno y lo que significa el control interno informal. ¿Por qué será necesario hacer estas diferencias? ¿Qué opinan? ¿Qué será el control en términos generales? Un seguimiento a que las actividades se estén yendo correctamente y que se estén cumpliendo los objetivos y las metas según los procesos establecidos. Todavía no. Un examen y análisis puede ser tal vez. ¿Será el control un examen? Análisis. Evaluación. Un seguimiento. ¿Será el control la revisión? La revisión seguimiento. ¿Qué opinan? Son procedimientos para... Son procedimientos. Procedimientos que se establecen con el propósito de ¿qué? minorar o prevenir el riesgo. De garantizar la eficiencia en las operaciones. Normas, políticas, procesos y procedimientos que permiten garantizar la eficiencia en las operaciones es el control. Cuando hablamos del control, son acciones que vienen de afuera, que no son diseñadas por la organización, que son de carácter general y que deben ser aplicadas por cualquier organización. Ejemplo, las NIAs son normas de control. Las NIB, las NIC son normas de control. Las ISOs, el COVID, ITIL, ISACA, son normas de control. Las leyes, señoritas y señores estudiantes, que son de cumplimiento obligatorio, son normas de control. La ley de comercio electrónico, el Código Integral Penal, la ley de protección de datos, el Código de Ingenios, la ley de... ¿Cómo se llama la ley controlada por el SDI?
la ley de régimen tributario, el código tributario. Son normas de control, porque son generales, son externas a la organización, de cumplimiento obligatorio. ¿Cuál será la diferencia entre el control y el control interno? Y es interno de la organización. Es específico para cada una de las organizaciones. Ejemplos de control interno, de normas, políticas, procedimientos de control interno. Ejemplos. Manuales. Proceso de adquisiciones, por ejemplo, necesita un control en requerimientos, después la dirección administrativa tiene que tener un control de autorización, después un control de un informe de proveedores, un cuadro de proveedores, después se tiene que tener una autorización, que se realice el trabajo, un informe de que se realizó con satisfacción, y si no se tiene que volver a hablar al proveedor para que pueda arreglarlo y al final un pago por control. Y esto se contextualiza en un documento que se llama Manual de Procesos y Procedimientos. ¿Ya? Este manual de procesos y procedimientos es exclusivo para la organización, que puede incorporar, puede introducir algunos elementos del control, es distinto, pero es propio para esta organización. Los reglamentos internos, el reglamento de recursos humanos, el reglamento de adquisiciones, el reglamento de compras, nuestro propio catálogo de cuentas, señoritas y señores, que dicho sea de paso no debería existir, ¿verdad? ¿Por qué no debería existir? ¿Por qué no deberíamos tener un catálogo? ¿Por qué no deberíamos tener un plan de cuentas a la medida? ¿O será que sí deberíamos tener? ¿Qué opina? Cuando se suben los balances a la super maneja su propio balance que es para todas las empresas. Entonces, estos catálogos, estos planes de cuentas son normas de control, ¿verdad? ¿Qué catálogos de cuenta conocen ustedes? De la super de bancos, de la super de compañías, Superintendencia de compañías, super de bancos, Superintendencia de bancos para las entidades financieras, Economía Popular y Solidaria. Falta uno. Para la contabilidad. Para la contabilidad gubernamental tiene Sector público. Sector público, ¿Ya? es. ¿Sí? Entonces tenemos 4 modelos de catálogos de cuentas. ¿Qué es lo que ocurre y qué es parte de las observaciones que deberían hacer ustedes también cuando no se maneja la misma nomenclatura en los catálogos de cuentas? E inclusive el exceso de cuentas auxiliares en un balance significa que existen deficiencias en el control y en el control interno. ¿Estamos de acuerdo, señoritas y señores? Perfecto. Entonces, tenemos el control y tenemos el control interno. Ahora vamos al control interno informático. ¿Qué será este control interno informático? Es un modelo de control, es un modelo tecnológico que asegura que las transacciones, que las operaciones que se hacen mediante el uso de las tecnologías de la información sean lo suficientemente confiables, seguras, disponibles y confidenciales. Son los 4 elementos fundamentales de las tecnologías de la información y la comunicación. Este control interno informático no es responsabilidad del área financiera, es responsabilidad del área de tecnología de la información y la comunicación. Preguntas, por favor, señoritas y señores, inquietudes, dudas. Por favor.
las deficiencias y, o sea, cuál sería el control que ellos de por sí deben darlo para que no haya caídas del sistema o que no haya algún fallo dentro de las operaciones, porque eso obviamente afecta el proceso y auditoría, es decir, generar información que está saliendo del proyecto. De dos formas. Primero, asegurar la eficiencia de los sistemas de información de forma externa. Por ejemplo, si no tenemos un buen proveedor de servicios de Internet, no podemos asegurar la eficiencia al interior de la organización. Si es que no tenemos los sistemas, si es que no adquirimos externamente un buen hardware y buenos programas y software, las operaciones se nos van a caer. Entonces, primero el control hacia afuera, el control que viene de afuera y que debemos introducirlo en la organización. Y luego viene el control interno informático. El control interno informático es que debemos tener una infraestructura adecuada en todos estos elementos: hardware, software, redes, y se incorpora un componente adicional que es las personas. Es muy válida su pregunta y les ruego por favor revisar la NIA 315. Perdón que no recuerdo con exactitud el apartado, pero busquemos en la NIA 315 lo que es sistemas de información. ¿Lo tenemos? Mientras ubican, ¿por qué aquí no funciona el Internet? Por la infraestructura, primerito. Problemas de infraestructura interna. La red de conectividad, ¿a qué? O sea, no existe. Los wifi que tienen aquí creo que son más que domésticos. ¿Por qué no funciona adicionalmente? Supongamos que la infraestructura interna esté adecuada, esté arreglada. El servicio contratado de la institución con un proveedor no es el adecuado, no cumple los requerimientos de ancho de banda. Entonces, mientras los dos problemas persistan, vamos a tener deficiencias. Servidores de mala calidad, redes de mala calidad, y aunque nos cueste reconocer, talento humano de mala calidad. Por favor. El sistema de información, incluidos los procesos de negocio relacionados relevantes para la información financiera y la comunicación. Un sistema de información está constituido por una infraestructura, componentes físicos y de hardware, software, personas, físicos y hardware. Componentes físicos y de hardware. Y de hardware, ¿bien? Software, personas, procedimientos y datos. Muchos sistemas de información. Perfecto, entonces ahí ya tenemos los elementos, ¿no? Componentes físicos y hardware. Software, personas y procedimientos. procedimientos y Datos. datos. Pero hay más. Muchos sistemas de información hacen un amplio uso de las tecnologías de la información. Un sistema de información relevante para los objetivos de la información financiera, que incluye el sistema de información financiera, engloban los métodos y registros que
identifican y registran todas las transacciones válidas, describen las transacciones oportunamente con suficiente grado de detalle para permitir su correcta clasificación a efectos de información financiera. Miden el valor de las transacciones de un modo que permite que su valor monetario correcto se registre en los estados financieros. Determinan el periodo en el que se han producido las transacciones con el fin de permitir su registro en el periodo financiero correcto. Presentan adecuadamente las transacciones y la correspondiente información a revelar en los estados financieros. Perfecto. Esto es lo que ustedes deben auditar. En primera instancia, ¿no? Antes de entrar a hacer la auditoría, este es parte del procedimiento de control interno respecto de ¿qué? De los sistemas de información, lo que les había mencionado el día de ayer, señoritas y señores. ¿Estamos de acuerdo? ¿De qué manera harían esta evaluación del control interno informático? ¿Cuál será el mecanismo? ¿Cuál será un mecanismo? ¿Cuál será una forma de hacerlo? Y creo que vamos a tener que cambiar el PAE. Me parece relevante y súper importante empezar por aquí. ¿Cuál será la forma, jóvenes? ¿Qué se inventarían? ¿Qué se ingeniarían para medir la eficiencia de los sistemas de información? Lo primerito que haría sería un sondeo de rebote de la onda. O sea, es un ping o un túnel, se le llama. Pero eso es más técnico. ¿Qué harían, jóvenes? Por favor. Podría ser primero identificando los riesgos a los que podría estar expuesta la organización en cuanto a los delitos informáticos. No delitos informáticos, porque no es solamente delitos informáticos. Usted mencionó la palabra mágica, pero falta otra más, dos más. Mencionó una palabra. Que dicho sea de paso, esto no está en el programa, pero vamos a tener que introducirlo. ¿No sería primero hacer una evaluación física, acercarse a la instalación del estado de la infraestructura, el riesgo que puede tener para la entidad, digamos? Repitió la palabra. Riesgo. Riesgo. Jóvenes. Matriz de riesgos. Claro. Con estos componentes de la NIA 315, de este apartado y de otros apartados de la NIA 315, ustedes deben empezar su trabajo elaborando una matriz de riesgos, evaluando los riesgos a través de una matriz. Entonces, ahora sí díganme cuándo tenemos la próxima clase. El día viernes. Entonces, el día viernes, en vez de estructura, vamos a aprender con ustedes a hacer una matriz de riesgos informática y vamos a evaluar el riesgo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Sería bueno, si es que es factible, presidente de curso. Sí le di mi número, ¿no? No. Le voy a dar mi número y para ver si es que para el día viernes, imposible. No hay laboratorio para todos. No sé si podrían, por favor, conseguirse una laptop por grupos para trabajar acá. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Entonces, ese va a ser el primer aprendizaje práctico, ¿no? Aprender a hacer una matriz de riesgos informáticos. Bien, perfecto. ¿Alguna otra inquietud, por favor? Profe, el día viernes estaremos entonces a las 4 o a las
tenemos a las 4, ¿no? De 4 a 6. De 4 a 6. A ver, lo que yo les había mencionado es de que los PAES son presenciales, ¿verdad? Salvo el caso de las personas que por situación de trabajo no puedan llegar. Eso ya va a depender de la responsabilidad de ustedes. Veamos cómo nos va de 5 a 6. Veamos cómo nos va de 5 a 6. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y dicho sea de paso, sé que ya está merodeando el anciano estudiante las aulas diciendo que los PAES no son presenciales. ¿Sí? ¿Sí saben cuál es el anciano estudiante? El activo fijo. ¿Eh? El activo fijo. El activo. Sé que ya está estudiando una tercera carrera. ¿Perdón? Ay, y es profesor. ¿Cómo se denigra la profesión? Ok, jóvenes, entonces nos vemos a las 5 y vamos a ver cómo nos va, ¿no? Ok. Luego tenemos ¿alguna pregunta, por favor, sobre el software a la medida? ¿Dudas? ¿No? Profe, o sea, ¿hay algún ente que evalúe de alguna observación sobre el sistema de control? No. En nuestro caso, ¿un ente gubernamental, me dice usted? O sea, por ejemplo, para la contabilidad hay superintendencia, pero, o sea, ¿quién más podría evaluar esos sistemas si no es un auditor que venga a hacer una auditoría externa? Externamente no hay. Porque por lo general no se hace. O sea, No. en mi empresa están haciendo eso, pero ahorita tienen el sistema del que están migrando y el que utilizan. Pero nunca se han pedido los manuales y, como les dijo ayer, deberían empezar por saber cómo funciona el sistema. Pero solo piden información financiera. Externamente no. Esto ya depende de la propia organización, de que tenga su propio mecanismo de control. El Ministerio de Telecomunicaciones llega hasta, Arcotel, llega hasta la evaluación, la supervisión de los contratos de concesión de las empresas proveedoras de servicio. Por ejemplo, usted como empresa puede denunciar a un proveedor de servicio por deficiencias en cuanto a la calidad o incumplimiento del contrato que usted firmó con esta empresa. Pero de ahí a hacer controles de hardware, de software, definitivamente esta es una responsabilidad propia de cada organización. Bien. El segundo decimos que son las soluciones genéricas o estándar. ¿A qué nos referimos con soluciones genéricas o estándar? Nosotros vamos al mercado tecnológico y vamos a cotizar un ERP, ¿verdad? Muy general. Y esto lo podemos encontrar en una tienda garantizada de servicios e inclusive hay ERPs que están en la nube, ¿sí? Y ahí tenemos otros conceptos de tecnologías. Bueno, luego ya les voy a explicar de qué se trata. Entonces, nosotros compramos el ERP, pero resulta que este ERP no es el que debe adaptarse 100% a nuestras necesidades. ¿Qué ventajas tendrá este software estándar? Más barato, porque
responde a economías de escala, ¿verdad? El mismo programa puede ser vendido a muchas organizaciones. Entonces es más barato. ¿Cuál será otra de las ventajas? Encontrar un soporte para el EDP. ¿Será una ventaja o una desventaja? El soporte pensaría que es una ventaja porque en cambio en el otro que es a la medida se dificulta más porque sería básicamente con el proveedor que lo diseñó. Podríamos decir que sí es una ventaja el soporte, pero con costo, ¿verdad? ¿Sí? Y adicionalmente, de ser la ventaja del soporte, es una desventaja porque para que pueda funcionar este sistema hay que realizar lo que se llaman las personalizaciones. Es decir, los procesos de la empresa tienen que adaptarse al sistema. En el software, a la medida es distinto. El sistema tiene que desarrollarse de acuerdo a los procesos de la organización. Y cuando se hacen estas personalizaciones, los procesos, como están encadenados, pueden sufrir algún tipo de variaciones y afectaciones. Y estas afectaciones van a inducir en un inadecuado funcionamiento del sistema. ¿Verdad? ¿Cuál sería otra ventaja de este software estándar? Que se demora menos. Pero entonces se sabe que este software, este sistema es un poco más fácil de implementar en la empresa, o sea, esa podría ser una ventaja, pero ahorita nos están diciendo que con adaptación y todo lo que conlleva a largo plazo sería una desventaja. Claro. O sea, el tiempo de la O sea, compra. ganamos tiempo en la compra, pero luego la implementación es mucho más larga. Claro. Porque usted el día de mañana ya tiene el software en la empresa. Ahora póngale a funcionar. Salvo el caso de que usted le ponga a funcionar como está. Y luego vienen las hojas de Excel, que el sistema no funciona. Bueno, y una serie de inconvenientes, ¿no? ¿Sí? O sea, ventaja por el tiempo de adquisición, ventaja por el costo, pero luego vienen las desventajas por la implementación, por el soporte, y vienen las desventajas, ya que en determinadas circunstancias es difícil adaptar los procesos de la empresa al software. Inclusive han tenido que modificarse estructuras organizacionales. Y eso ya es más complicado. Preguntas, por favor. Por ejemplo, en el caso de que este sistema, como es un poco, se adquiere de manera más sencilla y como no es adaptado a la empresa, existe la posibilidad de que se pueda tener un mantenimiento con distintos proveedores que, por ejemplo, que operen el mismo sistema. De hecho debe tener. Con distintos proveedores no habría problema. De hecho debe tenerlo, y tomen en cuenta lo que les mencionaba el día de ayer. ¿Sí? Puede ser que usted en este caso solamente esté adquiriendo el código. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Primero, personalizaciones al código fuente, para luego que estos códigos fuentes a través de los lenguajes de programación cambien al código objeto. Estas son las adaptaciones. Y cada que quiera realizar personalizaciones adicionales va a depender de quién, va a depender del proveedor. Salvo el caso de que usted adquiera los dos códigos y luego tiene que tener un equipo de expertos para que realicen las personalizaciones que sean necesarias.
que finalmente el bajo costo termina siendo un alto costo. Profe, si compramos el estándar, o sea, el plan estándar y compramos el código fuente y lo modificamos, ya pasaría a ser un sistema hecho a la medida. No. Por más personalizaciones que haga, no llegan a ser a la medida. Porque tienen una programación raíz que no van a adaptarse a la realidad de la empresa. ¿Sí? Por ejemplo, si nosotros adquirimos un ERP, obviamente con sus diferentes módulos, se supone que estaríamos como que adquiriendo una personalización, como que este módulo sí me sirve, este no. Igualmente eso sería no sería adaptado a medida, sería únicamente estándar, ¿verdad? Es estándar. Por más que adquiramos un módulo, simplemente es un estándar para nosotros. Es estándar. ¿Sí? Todo esto, por favor, señores estudiantes, para que en el momento que les toque auditar y hacer una verificación del control interno, ustedes sepan qué es lo que compró, qué es lo que adquirió la empresa. E igualmente puedan hacer recomendaciones. ¿Algo más, por favor? Y vamos al Sell of Sale. Esto significa un software fuera de la estantería. Voy a explicar más o menos en qué consiste fuera de la estantería. Resulta que usted necesita un ERP que en la parte financiera, por ejemplo, tenga un módulo de contabilidad, tenga un módulo de presupuesto, tenga un módulo de inventarios y tenga un módulo de tesorería. Vamos a suponer, esto es lo que necesito dentro de las operaciones financieras. Cuando vamos a comprar, en una tienda me dice, ¿sabe qué? Aquí tengo el de presupuesto y el de inventarios. El de contabilidad tiene que buscar otro proveedor. El de tesorería tiene que buscar otro proveedor. Entonces, ¿qué significan estos software fuera de stand o fuera de estantería? Que para poder armar el paquete del ERP debemos ir adquiriendo parches. Múltiples problemas acá. Digamos que acá es una combinación de los problemas 1 y de los problemas 2. Y finalmente, esto sí es un dolor de cabeza. Gran parte de las organizaciones, de las empresas en Ecuador, terminan comprando estos sistemas fuera de estándar. O algo parecido, señoritas y señores. Que el sistema de contabilidad no conversa con el sistema de tesorería. O viceversa. Entonces, los sistemas no necesariamente son compatibles. No son, en algunas circunstancias, ni siquiera son desarrollados con los mismos lenguajes de programación. La información de un sistema no se puede leer en el otro. Resulta doble trabajo. En algunos casos hay que bajar archivos planos que se llaman y luego tratar de convalidar estos archivos planos para subirlo al otro archivo, al otro programa. Esto es terrible. Esto es lo peor que puede pasar en una organización. Inquietudes, por favor. En la empresa en la que yo trabajo, igualmente ellos tienen, creo que es un porque tienen un sistema contable y a esos tienen un sistema para colegiaturas, otro sistema tienen para nómina, otro sistema tienen para no sé qué. Entonces,
Hay una forma en la que se enlaza, no recuerdo bien cómo dijeron, no sé si me puede explicar, era por algo de un puente o algo así. Una forma de hacerlo es con reporteadores. O sea, usted tiene la información en un sistema, usted descarga esa información con reportes y luego se hace una codificación y esos reportes codificados se suben al otro sistema. Se pierde información. Eso pasaba, perdón, en una organización en la que colaboré, que se perdía información, entonces En un al momento, final todo sí. terminaba en éxito, Exacto. porque no había otra opción. Exacto. ¿Sí? A pesar de que hay buenos reporteadores, por ejemplo, uno de los mejores reporteadores cuando ocurre esto son los Discovery. Pero no se puede recuperar la información al 100% en el momento de que se hace el traslape de uno para subir a otro. Como ocurre esto, es preferible trabajar con aplicaciones. Por eso después es como que estos sistemas también tienen una vida, por así decirlo, a corto plazo, porque la empresa después se da cuenta que no le sirve y tiene que cambiar de sistema, y ahí tienen que estarse mudando el sistema cada 2 o 3 años porque no les sirve. Y el gasto y la inversión. Es muy fuerte, porque un sistema así no es chiste, son miles de dólares. O se usa o se utiliza parte. Es decir, vamos a utilizar un 20% de la capacidad del sistema. ¿Sí? Repito, esto es lo peor que puede pasar en una organización, y lo que de plano ustedes, si es que se encuentran con este tipo de soluciones, deben emitir una observación. Entonces, ¿cómo voy a decir que los estados financieros son razonables y son confiables cuando tengo estas deficiencias en los sistemas? La eficiencia de la información va a depender ¿de qué? De la eficiencia de los programas, de la eficiencia del software. Esa eficiencia del programa, esa eficiencia del software, hay que evaluarlo a partir de una matriz de riesgos. Preguntas, por favor, señoritas y señores. ¿No? Perfecto. Ahora vamos a ver qué pasa con esto. Las IaaS, las SaaS y las PaaS. Esto forma parte de la computadora o de la computación en la nube. Vamos a empezar por los SaaS. S-A-A-S. Son los software en la nube. Entonces las empresas ya no tienen necesidad de comprar programas, de comprar aplicativos, porque podemos encontrarlos directamente en la nube. Ya no tengo necesidad de tener un servidor propio. ¿Cuál es la ventaja de tener un SaaS? No sé, bueno, espacio físico, se ahorra bastante espacio físico porque tienen los servidores en donde guardan información, entonces ahorraría espacio físico. Y la información está constantemente actualizándose, entonces no riesgo que se pierda. Podríamos decir, por ejemplo, que el OneDrive es un SaaS. Por favor.
podría ser que tendríamos acceso a nuestra información desde cualquier lugar. Desde cualquier lugar, 24/7. Ventaja adicional, que no se hacen grandes inversiones en adquirir los programas. Otra ventaja es que nos evitamos de estos temas de la amortización, porque el programa queda obsoleto en muy corto tiempo o a mediano tiempo, luego hay que reemplazarlo. Otra de las ventajas es de que no necesitamos de personal vinculado directamente a la empresa para efectos de mantenimiento, porque en el momento que contratamos el servicio en la nube, prácticamente nos viene con todo. Hay una garantía en la seguridad de la información, que es mucho más seguro que tener servidores locales o tener alquilados estos que se llaman los hosts. Entonces, desde el punto de vista de costos, ¿qué podemos recomendar a nuestra organización? Que ya no se adquieran los software, sino que se contraten estos servicios en línea. Preguntas, por favor. ¿Y una de las desventajas de este tipo de... Los riesgos que existen en la información. Por favor. Filtración. No, más bien hay mayor nivel de seguridad. ¿De qué va a depender? Del proveedor que usted contrate. Por favor. Eso le iba a preguntar, por ejemplo, si cae algún hacker a la información, dependerá del proveedor. Como son especialistas en la provisión de servicio, hay mayores niveles de seguridad. Y con el tema de los apagones, por ejemplo, ahorita dependería. No pasa absolutamente nada, porque la información está en la nube. O sea, sí, pero ya, si no tienen luz, no tienen internet, ¿cómo puede la empresa operar? Pero eso es problema local, no es problema de la nube. ¿Ya? Si usted no puede acceder desde este lugar, usted puede acceder del que sí hay luz. En cambio, si usted tiene unos servidores locales, se fue la luz en el servidor y marchó. ¿Sí? ¿Sabe cuál es el problema? La desconfianza y lo que no nos gusta pagar. Entonces, inclusive me dan hasta un cierto nivel de almacenamiento gratuito. Tengo que hacer uso del almacenamiento gratuito porque no pago. En el momento que ya tengo que pagar, entonces ahí ya va el problema. Pues ahí las diferencias, ¿no? Un free o un premium. ¿Qué es lo que preferimos? El free. Parche, bro. Craqueado. Craqueado. ¿Qué estamos poniendo en riesgo? La seguridad. ¿Ya? Este es un problema cultural, no solamente de las organizaciones, es un problema cultural de las personas. Pero, por favor, si es que en algún momentito les interesa, esto es mucho más confiable, mucho más seguro, mucho más eficiente que tener un servidor local o tener un hosting. Hosting, un sitio donde tengo mis servidores y lo que nos hemos acostumbrado a decir, los servidores, mi información está en los Estados Unidos. Ahí es donde nos hackean. Claro. Y la desventaja es que si usted tiene un hosting, es decir, tiene un lugar propio donde tenga sus servidores,
hay dificultades en el acceso, hay problemas en el hackeo, hay problemas en el mantenimiento y finalmente usted tiene que tener lo que se llaman los hosting de redundancia. Es decir, si es que se cae la información, si es que me roban la información en un lugar, tengo que tener en otro. Los SaaS me dan el servicio de redundancia. Profe, Por favor. Bueno, o sea, una ventaja que yo también me he dado cuenta de estos sistemas que son en la nube. Cuando yo trabajaba en una empresa importadora, la mayoría de importadores o de proveedores que nos mandaban a nosotros los insumos eran de empresas chinas. Y ellos tenían en sus tablets celulares el inventario, el stock que tenían, y ellos en ese ratito vendían o despachaban o enviaban las facturas, lo que sea, desde su celular. No tenían necesidad de estar cargando ningún sistema, ningún software. Es más, hay ya unas computadoras que usted ya no necesita cargar el sistema operativo ni las aplicaciones. Se me fue el nombre. Se me fue. La única desventaja es que para poder trabajar tiene que tener servicio de internet. ¿Alguien ha manejado estas computadoras? ¿Puede ayudar con el nombre? ¿De qué? Son laptops. ¿Computadoras? Las Chrome. Son baratísimas. Son pequeñitas. Tienen buena capacidad. Usted ya no necesita tener sistema operativo, no necesita tener aplicaciones. Se conecta en la nube. Sus archivos se van a la nube y se evita de cualquier problema. El único inconveniente es el internet. Algo parecido al Office 365 que tenemos acá. Si es que no tenemos internet, no podemos hacer nada. ¿Sí, jóvenes? Entonces ahí nos evitamos los problemas de licencias, los problemas de... Bueno, no sé, no inconvenientes. Bien, jóvenes. ¿Qué son las IAs? Es una infraestructura en la nube. Entonces, el SaaS, software en la nube, ¿no? El IaaS, de hardware en la nube. ¿Se da cuenta? O sea, usted no necesita tener computadoras. ¿Sí? Un ejemplo. Que usted no necesita tener un servidor. No necesita tener esto, no necesita tener un host. Nos evita los servidores. No necesito tener una macrocomputadora. La macrocomputadora está en la nube. Y esta macrocomputadora tiene el hardware más el software. Imagínense, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social tiene un servidor. O probablemente no solamente uno, tendrá varios servidores instalados en diferentes lugares. Estos servidores que están en distintos lugares, si es que se cambia
el modelo de negocios van a la nube. Y hay que cerrar esos cuartos. Ya no son necesarios. ¿Estamos, jóvenes? Entonces son nuevas alternativas, nuevos modelos de negocio. El problema es, ¿y por qué no los implementamos? ¿Por qué seguimos haciendo lo tradicional? Confianza. ¿Desconfianza o desconocimiento? Desconocimiento. Y fíjese que los expertos tecnológicos no nos dan este tipo de soluciones. ¿Por qué no conviene realizar el mantenimiento o los cambios en los... Ahí hay una razón de peso. Yo por buena gente les digo. ¿Sabe cuál es la razón de peso? Que en el momento de que se adopten estas estructuras, nos quedamos sin trabajo. ¿Sí? Entonces no hay cómo decir nomás, esto hay que cambiar. Prácticamente el departamento de sistemas, en el diseño, desarrollo, en el mantenimiento, O sea, prácticamente las CIAs se encargan de todo eso. O sea, lo que hace un sistema un sistema interno de informática, lo hace la... Exacto. Entonces o sea, ya no nos ahorra todo ese... Claro. Ya no necesita llamarle al técnico para que le haga el mantenimiento. No. Desaparecieron los ingenieros de soporte. Sí, jóvenes. Vamos a la última, por favor, que son las PAS. B-A-A-S. Los desarrolladores, creo. Una pregunta. Por ejemplo, Amazon Web, el servicio que ellos tienen, ellos aplicarían una IaaS para Amazon es más SaaS. ya, por lo que tienen para el móvil. ¿Y Microsoft igualmente más SaaS? Microsoft es una SaaS. O sea, todo lo que tiene que ver con software es SaaS. Que sale que la PAS es un entorno de desarrollo. Solamente una cuestión nada más, jóvenes, para que ustedes vean el gran impacto que tiene la tecnología, que los hombres más ricos del mundo son los que están administrando esto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un buen negocio. Ahora vamos a las PAS. Ya no necesito tener desarrolladores. Me desarrollan en la nube lo que yo pida. ¿Sí? Entonces, el ERP a la medida, ya no necesito contratar al equipo de desarrolladores. Me pongo en contacto con Amazon y les digo, señores Amazon, esto es lo que necesito. Y ellos me desarrollan lo que yo pido y me colocan en la nube. ¿Sí? ¿Y eso está habilitado a nivel mundial o solamente...? A nivel mundial. ¿Sí? Ese es el mundo de la tecnología, jóvenes. Entonces, ¿necesito tener un consejero tecnológico? Ya no. ¿Necesito un gobierno de TI? Ya no. Esto más el complemento de la inteligencia artificial, lo que sí hay que reconocer es de que la mano del hombre siempre tiene que estar presente, pero ya no en los niveles como lo teníamos antes. Acá lo único que necesitamos es un cerebro.
Entonces, el trabajo de 100, hoy lo hace uno. Mayor razonabilidad de los estados financieros, señoritas y señores. Claro. ¿Por dónde? Por la reducción de costos. Las PAS me desarrollan hasta los procesos. ¿Inquietudes? ¿Dudas, controversias, por favor, jóvenes? Por favor. Tener este tipo de sistemas. Y dice que al estar pues los datos almacenados fuera del área empresarial y posiblemente como aquello lo que puede infligir, esto puede infligir en las leyes y en las normas de protección de datos. Sí. Entonces nuestra información contable estaría a disposición de estos proveedores, ¿no? En este caso, ¿cuál sería la seguridad del caso que nosotros podríamos tener, no sé, si políticas, todos estos proveedores que se podrían mantener para no correr el riesgo que nuestra información sea expuesta? Ya. Cuando usted contrata este tipo de programas, por ejemplo, no se sujeta a nuestras leyes. Primero porque nuestra ley de protección de datos está en pañales. Pero si es que contratamos en los Estados Unidos, ese contrato se firma de acuerdo a las leyes federales, muchísimo más desarrolladas que las nuestras. El riesgo es de que algunos componentes, algunos elementos, por ejemplo, de la protección de datos, que para nuestra idiosincrasia deben manejarse de manera confidencial y reservada, para ellos ya no es necesario. Solamente vámonos a los temas de seguridad. Los chinos, su mejor sistema de seguridad integral son las videocámaras. ¿Sí? Pero estas videocámaras tienen un problema de violación de intimidad. Probablemente, perdón por lo que voy a decir, pero alguien está en China, en algún lugar, y están haciendo cosas indebidas y en otro lado le están viendo. Están haciendo cositas prohibidas. Y eso ya es legal. Mirar en la... Normal. No es como acá que... No es como en Guayaquil que lo publica. Exacto. Claro. ¿Bien? Entonces, hay situaciones que van contra el pudor, que se suben a las cabinas del aerocable y piden indemnización, además. ¿Ven? ¿Sí? Por favor. En eso que, por ejemplo, dice Tati, también no sería como un medida de control en el contrato. Usted nos explicaba que se podía firmar un acuerdo de confidencialidad, entonces el contrato podríamos como que establecer una cláusula. Muy complicado. ¿Por las leyes de protección? No por las leyes de protección, porque son sistemas masivos. Entonces habría que firmar, si usted tiene un SAS, habría que firmar contratos de confidencialidad con los 18 millones de ecuatorianos, que dicen que no somos 18, sino que somos 17. O sea, eso es medio complicado controlar. Entonces, no sé, tu punto estaría, o sea, si bien las empresas que ofrecen los SAS y todo tienen sus niveles de seguridad bastante altos, sí existiría cierto riesgo de que Sí, claro que sí. Pero es mucho menor a tenerlo. Muchísimo menor, muchísimo menor. Tomen en cuenta, por favor, jóvenes, que todos los desarrollos
implican un riesgo. ¿Qué pasó cuando se inventó la rueda? Se incrementaron los accidentes. Claro. ¿Qué pasó en el momento que se inventó la medicina? ¿Ya? Entonces, cualquier cosa que usted vea que implica una introducción de tecnologías, de conceptos, de lo que sea, lleva implícita un riesgo. Lo que debemos pensar en acciones, mecanismos para minimizar el impacto de los riesgos, pero que el riesgo está ahí, está ahí. Por eso es que inclusive desde el punto de vista financiero se habla del riesgo inminente, ¿no? ¿Ya? ¿Qué significa el riesgo? Está presente, que es natural al giro del negocio, que es natural a la actividad. Un crédito bancario tiene un riesgo. Y el riesgo es que no le paguen. ¿Ya? ¿Lo puedo eliminar? No. Máximo, minimizar. ¿Sí? Lo que dice su compañera es verdad. Y uno de estos problemas es precisamente el tema de protección de datos. La exposición a la protección de datos. Otro de los problemas gravísimos es la falta de educación. La falta de educación y las limitaciones en cuanto al conocimiento. Ese es el más grave, me parece inclusive que es el más grave. El problema gravísimo, 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 ¿saben cuál es? Que si no adaptamos estas tecnologías, si no adaptamos estos mecanismos, nos quedamos fuera del planeta, así de fácil. ¿Sí? Entonces, tecnológicamente, nos están viendo ya como los caníbales. ¿Sí? Porque no nos introducimos a la tecnología. Algo más, por favor, señoritas. ¿No? Ok. Bueno, adicionalmente me comprometí el día de ayer a ver qué pasaba con los activos diferidos y con la propiedad, planta y equipos. Es una transcripción de lo que establece la NIC 38. Revisen, por favor. Algunos activos intangibles pueden estar contenidos o contener un soporte de naturaleza o apariencia física. Algunos activos intangibles, ¿sí? No es que pueden contener, contienen, están contenidos en unos elementos de apariencia física. Me explico. El teléfono celular es un activo tangible, ¿verdad? Pero para su funcionamiento necesita ¿de qué? De un activo intangible que es el Android o cualquier otro sistema operativo. ¿Sí? Entonces, en el momento que esto llega a pasar, lo que se refiere es de que lo que debe registrarse es el activo que tiene el mayor valor. ¿Sí? Y aquí se habla de los discos duros, se habla de los documentos, se habla de las patentes, se habla de las películas, etcétera, etcétera. El ejemplo más claro es el tema del teléfono celular. Si usted adquiere un teléfono celular, usted no paga por separado por el sistema operativo.
está pagando por el teléfono celular. En ese caso, ¿a qué norma corresponde el registro? ¿A la NIC 38 o a la NIC 16? NIC 16 porque va como propiedad, planta y equipo. ¿Sí? Si adquirimos un computador y este computador tiene un programa, no registramos por separado el computador y el programa, ¿verdad? ¿Qué es lo que más cuesta? El computador. Entonces en ese caso es propiedad, planta y equipo. Textualmente, por favor, señoritas y señores, NIC 38. Usted tenía la duda, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Segunda regla. Al determinar si un activo que incluye elementos tangibles e intangibles, esto ya hablamos, ¿no? La entidad realizará el oportuno juicio para evaluar cuál de los dos elementos tiene el peso más significativo. Esto ya les expliqué, ¿no? Sí. Perfecto. Ejemplo, programas informáticos para un ordenador que no puedan funcionar sin un programa específico son parte integrante del equipo. El ejemplo del teléfono celular. Esta partecita es la diferencia en cambio. Si el sistema operativo de un ordenador, estos no constituyen parte integrante del equipo, serán tratados como activos intangibles. Cuando no forman parte del equipo. Cuando son que no son indispensables para el funcionamiento, serán tratados como ¿qué? Como activos intangibles. ¿Cuál es el caso? Un programa. El computador que no tiene el programa contable puede funcionar. No es que obligatoriamente necesita del programa contable para funcionar el computador. No es indispensable. En este caso el programa debe ser tratado como ¿qué? Como un activo intangible. Porque sobre ese activo intangible, sobre ese programa, lo que tenemos son unos derechos intelectuales. ¿Estamos? Y la otra condición, la otra característica es de que constituye propiedad, planta y equipos aquellos elementos, aquellos instrumentos de producción que me van a generar rendimientos futuros. Si no hay rendimientos futuros, entonces no puede considerarse como propiedad, planta y equipos. No sé si con estas dos aclaraciones estamos en mejor condiciones para poder dirimir e interpretar lo que es activo intangible y lo que es un activo tangible desde el punto de vista contable. ¿Sí? Perfecto. Inquietudes, por favor, señoritas y señores. Preguntas adicionales. ¿No? Ok. Bueno, definido lo que es la auditoría, viene una clasificación, unos tipos de auditoría. Por el lugar de aplicación, generalmente la auditoría es interna o externa. Por la materia, por la especificidad, hablamos de
un sinnúmero de tipos de auditoría, a lo que se llaman las auditorías especiales, ¿verdad? ¿Sí? O a los exámenes especiales. Pueden ser de carácter financiero, puede ser auditoría de talento humano, auditoría de materiales, etc. Lo que me interesa, por favor, señoritas y señores, es solamente refiriéndose a la auditoría de sistemas computacionales. Vean, por favor, cuántos tipos de auditoría de sistemas computacionales tenemos. Auditoría informática, auditoría con la computadora, auditoría sin la computadora, auditoría a la gestión informática, auditoría al sistema de cómputo, auditoría alrededor del computador, una infinidad. Es decir, que solamente hablar de la auditoría a los sistemas computacionales implica tener vastos conocimientos sobre cada uno de estos componentes. De ahí, de esta clasificación, lo que se derivan son dos elementos. Lo primero que hay que entender es lo que es la auditoría con la computadora y lo que es la auditoría sin la computadora. ¿A qué nos referimos con la auditoría con la computadora? Para aplicar el concepto que ya habíamos mencionado anteriormente, ¿necesitamos de qué? Necesitamos de una computadora. Mientras que la auditoría sin la computadora implica que los procesos, los instrumentos, las técnicas de auditoría se van a aplicar de forma manual. Entonces, señoritas y señores estudiantes, de cualquier manera, de cualquier forma, la auditoría financiera es una auditoría que tiene que hacerse con la computadora. Hacer la auditoría con la computadora implica dos cosas. Primero, que la información repose en la computadora. Y para poder auditar la información que repose en la computadora, ¿qué es lo que necesitamos? Que los demás procesos de la organización estén computarizados. ¿Sí? Las ventas tienen que estar automatizadas. Los clientes tienen que estar automatizados. Todos los procesos financieros tienen que estar automatizados. Finalmente, la contabilidad tiene que estar automatizada. Entonces, cuando tenemos toda la información de los procesos computarizados, decimos que la auditoría puede ser 100% con la computadora. Pero si esto no llega a ocurrir, lo que podemos hablar de una auditoría que parcialmente se realice con la computadora. Profe, ¿SAP se enfocaría en auditoría computadora? ¿SAP ayudaría? SAP es auditoría con la computadora. Entonces, si es que queremos tener una auditoría 100% en la computadora, ¿cuál va a ser otra de sus recomendaciones como parte del control interno? Que los procesos tienen que estar automatizados. Si los papeles son manuales, jóvenes, si las transacciones son manuales, ¿cómo hago una auditoría con la computadora? Imposible. Yo en ese aspecto recuerdo que una vez hice un spot check en una fundación, entonces como que una auditoría por esa fundación. Justamente esa fundación manejaba esto, entonces lo que ellos hacían era
tomar foto al documento, escanear y subir a la nube. Y eso nos pasaban a nosotros para poder hacer auditoría. Pero es válido, porque ya hablamos de esto, ¿no? Hablábamos de que podíamos tener documentos desmaterializados. Con esto concluye, por favor, y los documentos materializados. Entonces, si mis transacciones son manuales, ¿qué es lo que debo hacer? Desmaterializar los documentos. ¿De qué manera se desmaterializan los documentos? A través de un escaneo o de un fotografiado. ¿Sí? Estos documentos escaneados o fotografiados se conocen como documentos digitalizados. Con el riesgo de que al ser los documentos digitalizados no pueden ser leídos, ¿verdad? Solamente me van a servir como elementos de comprobación, de inspección, de verificación y de validación como técnicas de auditoría. ¿Sí? O sea, solamente puedo observar, porque lo mismo que cuando nosotros tenemos un documento en imagen y queremos convertirle este documento en imagen a un formato Word. Lo que tenemos es la imagen, pero solamente para efectos de visualización, no para editar esa información. ¿Por qué? Porque estamos hablando de documentos que han sido inicialmente materiales físicos y que fueron convertidos a documentos digitales. ¿Sí? En este caso estamos hablando de una auditoría parcialmente con el uso de la computadora. ¿Cuál es el otro esquema? Los documentos desmaterializados. Entonces, cuando los documentos son 100% desmaterializados, y el concepto de documentos desmaterializados significa que estos documentos han sido emitidos, procesados, almacenados y distribuidos a través de la computadora. En este caso sí yo puedo hacer una auditoría con la computadora al 100%. Se me facilita, por ejemplo, aplicar la técnica de la auditoría del recálculo. ¿Por qué? Porque son documentos editables, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Lo que les decía, que el problema que tenemos en las organizaciones es que estamos haciendo el ejercicio al revés. Porque los documentos desmaterializados los estamos materializando. Es decir, yo tengo una factura electrónica e imprimo la factura electrónica. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el sentido de esto? ¿Eh? Normalmente decimos que los quiero de respaldo, pero El mejor respaldo está en la nube. Claro, claro. ¿Eh? ¿Sí? Es la cultura. Y lo que también les había mencionado, señoritas y señores, que desgraciadamente esa incultura se propicia por los contadores y por los auditores, cuando debería ser al revés. ¿Qué es lo que necesito para evitar esta cosa? Establecer normas claras de control interno. Bien, preguntas, por favor. Perfecto, jóvenes, les agradezco.
nos vemos el día viernes para trabajar sobre la matriz de riesgos, ¿no?